Dios, bueno, les agradecemos una vez más por estar allí, en cualquier lugar en donde estés, con deseo de conocer a Dios y ojalá por el Espíritu Santo arrepentirte de tus pecados, que es el principal mensaje con el cual Dios se acerca hacia nosotros, el arrepentimiento para vida. Entonces continuamos con este tema que es el pecado. Todo esto de una forma introductoria a la luz de la palabra de Dios. ¿Listo? Continuamos. Entonces, bueno, habíamos en los anteriores videos, dejamos bien en claro y volvemos a repetir la idea principal, es que el pecado es igual a desobediencia o rebelión contra Dios. Y básicamente en los anteriores videos hemos ido llevando a cada uno de ustedes a raíz y a la luz de la Biblia, porque todos estamos expuestos al pecado, que a pesar de que digamos no tiene nada que ver conmigo, te digo sí, esos deseos que a veces tienes internos te hacen acreedor del pecado, es decir, de la desobediencia o la rebelión contra Dios, ¿sí? Que no se trata de dónde está su Dios, sino que Dios te está buscando. Entonces, habíamos dicho que la desnudez tipifica también al pecado y que a raíz de lo que hizo Adán y Eva en el Génesis, pues Dios tuvo que matar a alguien, a unos animales, para cubrir la desnudez, es decir, el pecado, pero en ese momento pues su desnudez física de Adán y de Eva. Hago una salvedad. Murió un inocente. Alguna salvedad allí, ¿por qué tuvo que cubrirse el pecado de ellos con sangre? ¿Sí? En Apocalipsis 4, cuando se está presentando a Jesucristo, ¿sí?, como el único digno para abrir los sellos y desatarlos sobre el mundo y los juicios, ¿no? Sellos, trompetas y se me va. Sellos, trompetas, copas, gracias. Sellos, trompetas y copas. Cuando se está presentando a Cristo, dice: tú eres el Cordero que fue inmolado y que se presentó desde el principio del mundo. Quiere decir que la figura de ese Cordero y la sangre de él estuvo presente desde el principio del mundo, unas veces como símbolo y una única vez como realidad. Las veces que fueron símbolo fueron todos los animalitos que en el Antiguo Testamento fueron derramados en su sangre, ¿sí?, para expiar los pecados, para cubrirlos. Y era lo que mi esposita estaba explicando ahorita en Génesis, en donde estaba Dios cubriéndolos a ellos con pieles de animales. Por eso no los cubrió con una hoja de palma, sino tenía que ser un animal a través de su sangre, para que la sangre cubriese el pecado. Por eso cuando vieron a Cristo le dijeron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que en Hebreos 9, 27, 28, que ya lo veremos también más adelante, pero ténganlo presente, Dios dice que la paga del pecado o de la desobediencia o rebelión contra Dios es la muerte, pero que en la sangre está la vida. Perdóname, en Romanos 3:23. No, ¿O a cuál te refieres, preciosa? Sí, a Romanos 3:23, cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Listo. Entonces, listo. Estábamos continuando. Entonces hablábamos en el anterior video, en Romanos 2:3, que nuestra desobediencia muchas veces nos lleva a herirnos a nosotros mismos, a lastimar a otras personas y a atentar o ofender a Dios. Y en Romanos 2 pues decíamos: oye, tú que juzgas, ¿será que vas a escapar del juicio de Dios? Entonces acá vamos a profundizar, porque nadie, absolutamente nadie, escapa del juicio de Dios. Entonces, las tablas de la ley o los 10 mandamientos dados a Moisés es una forma de mostrar que transgredimos, es decir, que no cumplimos, que no vale la ley, o sea, que no cumplimos la ley, pero la creación es otra muestra de la existencia de Dios, pues nos habla de forma latente que existe un Dios, y negarlo es rebelión a Él, es decir, es pecado, ¿sí? Al igual que la conciencia puesta por Dios en nosotros, la cual nos hace sentir que no estamos haciendo bien. Entonces, primero, Dios dice que a través de las cosas creadas, nosotros tenemos razón para creer que hay un Dios y hay que obedecerle. Por favor, revísate Romanos 1:20. Y será, estamos pensando el mismo. Romanos 1:20, vamos a ver cómo todos
en todas las culturas, en todas las edades, somos testigos oculares de las obras de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Quiere decir que la creación todo el tiempo da testimonio de que hay un creador y que por esa creación que se empalma con nuestra conciencia es que vamos buscando al creador. Perdón, es que Dios se revela a nosotros, así no lo busquemos a Él. Esa es. O sea, que nuestra misma creación nos dice, hay un Dios, búscalo, clama a Él, que Él te responderá y te mostrará cosas que antes no conocías. Entonces muchas veces las personas dicen, no, o sea, no hay forma de testificar que hay un Dios, la ciencia no lo ha comprobado, pero las cosas y la creación lo demuestran porque hay tanta perfección en la creación que es imposible que de una sola explosión hayan salido las cosas sin que en esa explosión haya habido un administrador o un diseñador perfecto que haya guiado la creación. Entonces, hay un Dios, hay un diseñador inteligente que muestra y guía cada paso. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una guía de apologética de Doug Powell y hay unos claros ejemplos de la perfección de la creación, como por ejemplo, la constante de la fuerza nuclear fuerte, constante de la fuerza nuclear débil, constante de la fuerza gravitatoria, constante de la fuerza electromagnética, relación entre la constante de la fuerza electromagnética y la constante de la fuerza gravitatoria, la velocidad de la luz, la edad del universo, la constante de la estructura fina. Ahora, si queremos ver algo aún más profundo, es si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor, las temperaturas extremas en la superficie del planeta harían imposible la vida como la conocemos. Si la distancia que separa la Tierra del Sol fuera mayor, el frío extremo impediría el equilibrio en el ciclo del agua. Pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente y tampoco habría equilibrio en el ciclo de vida. Si la fuerza de la gravedad fuera mayor en la superficie de la Tierra, la atmósfera retendría un exceso de gases tóxicos como el amoníaco y el metano, pero si fuera menor, la atmósfera perdería demasiada agua. Si la duración del día fuera mayor, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes para permitir el desarrollo de la vida. Pero si la duración del día fuera menor, la velocidad de los vientos sería tan alta que no sería posible sobrevivir. Entonces, para concluir, espérame, esposo, porque quiero terminar esta idea y me parece demasiado importante. Estas son algunas, no son todas, porque pues obviamente el tiempo no nos permite y no es el tema principal. Pero si realmente no hubiera en la creación la perfección que existe, en donde muestra que hay un Dios inteligente, realmente el mundo sería caótico. Miren qué pasa cuando explota un cilindro. ¿Qué queda? Desastre, daños, pérdidas, pero cuando explotó el Big Bang, quedó una perfección, por lo que demuestra que hay un diseñador inteligente controlando lo que pasa en el universo. Quiero decir dos cosas muy puntuales. La primera es que nosotros estamos aquí impartiéndoles a ustedes, compartiéndoles las verdades del único Dios verdadero, que desde los siglos creó el mundo y con el fin de los siglos va a juzgar a este mundo para tenerlo en una transición de la eternidad. Que ese único creador fue el Redentor, que viéndonos en una naturaleza caída por nuestro libre albedrío que hemos especificado, nos vino a redimir y a salvar. Y ese creador es el que ajustó como un reloj perfecto todo nuestro universo, en lo cual nosotros podemos deleitarnos constantemente. Entonces, ya sabemos que a través de las cosas creadas se puede determinar que hay un Dios a raíz de toda esa perfección. Es decir, que Dios dice, ante la creación no hay excusa que tú no sepas que hay un Dios. Ahora, segundos, en Romanos 2, 12, 16, por favor. Vamos a ver ahora el testimonio de la conciencia. Romanos 2, versículo
12 al 16. 12 al 16. Les pido que esto lo escuchen con mucha atención, porque aplica para todas las culturas, en todas las edades. Todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ah, sí, yo escucho y ya me Sí, justifico. yo sé que no debo Ya matar, escucho, no yo sé. debo honrar a mi padre, a mi No, madre. Sí, sí. yo sé. No, aquí dice, porque no son los justos de la ley, perdón, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán declarados justos.